Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al podcast de Adrián Ruiz. Para mí, como siempre, es un placer extraordinario recibirlos en este espacio y poder compartir con ustedes contenido de calidad, contenido que nos ayuda a ser mejores personas, a crecer. Y precisamente por eso el día de hoy les voy a compartir un contenido relacionado con el manejo de la crisis. Ya lo decía en su momento el físico Albert Einstein, este físico alemán que en los años 40 ayudara a desarrollar la bomba atómica, pero que también fue un gran pensador, ya que él decía que la crisis era algo que nos podía ayudar a ser mejores. Y textualmente él decía esto: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederles a personas y países, porque las crisis traen progresos. La creatividad nace de las angustias, como el día nace de la noche oscura. En la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis, todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein. Como podemos escuchar, a veces la crisis, más que ser externa, es una crisis interna, porque sin siquiera haber luchado, pues muchas veces ya nos estamos rindiendo. Es por eso que en la actualidad que tenemos un problema muy grave, una crisis sanitaria provocada por este COVID-19, la cual ha cambiado completamente la forma en la que estábamos acostumbrados a ver las cosas, en los distintos ámbitos que hay en la sociedad. Hablemos de salud, economía, laborales, académicos, etc. Se han tenido que romper algunos paradigmas, sobre todo en los temas del trabajo, ya que era casi imposible imaginar el que la gente trabajara desde sus casas, el hacer un trabajo remoto, o como se le conoce actualmente, home office, ya que para la gran mayoría de las empresas esto pues significaba pérdidas, porque no había quien supervisara directamente los trabajos. Sin embargo, se demostró que tenemos la tecnología, pero además es posible llevar a cabo estas actividades sin que las empresas tengan pérdidas o se vayan a pique como ellos lo tenían contemplado, por no tener a sus líderes directamente en sus áreas de trabajo, o precisamente porque no había quien supervisara cómo se realizaban las actividades. Hemos tenido que aprender a confiar en nuestros empleados, y ellos han tenido que aprender también a demostrar que son dignos de confianza del jefe, dignos de confianza de la empresa, pero sobre todo que son dignos de confianza para ser considerados para puestos de mayor crecimiento y liderazgo. Más que nunca aplica la frase de que no hace falta que esté el jefe para que se cumplan las tareas operativas y que funcione el negocio. Como consecuencia, esto va a traer múltiples beneficios para todas las empresas y sus gerentes. Quienes tenían que hacer viajes y visitas para supervisar la productividad de un negocio, ya no van a tener que hacerlo. Todo esto seguramente se va a tener que hacer vía remota, con algún subalterno que esté muy preparado, que esté muy desarrollado su liderazgo, y esto va a traer ahorros de mucho dinero en viáticos, sueldos, alimentación, hospedajes. Incluso puede representar para las empresas un ahorro muy grande, puesto que reducirían las plantas de gerentes o de zona regionales que hacen estos recorridos tan largos. Todo esto sustituyéndolo por colaboradores bien capacitados en las áreas de trabajo, en temas de liderazgo y supervisión, y a su vez a estos empleados que se les desarrollaría, pues se les va a supervisar y se les va a pedir un rendimiento de cuentas de una manera remota, de una manera que no se hacía antes. Y esto puede traer como consecuencia tanto el crecimiento laboral que muchas personas esperan, como el ahorro para las empresas, e inclusive el adaptar estas nuevas filosofías de trabajo del home office. En los temas de la escuela, cambió la forma en que los niños tomaron sus clases en esta pandemia, o bueno, todavía siguen tomando sus clases. Todo esto a través de plataformas digitales, a través de la televisión, pero cabe mencionar que muchas personas pues pensarían
que los colegios particulares o los colegios de paga son aquellos que únicamente se pueden dar este lujo de dar clases a distancia o utilizar plataformas digitales, pero no es así. El gobierno de México aprovechó las plataformas digitales y a través de canales de YouTube, a través de aplicaciones de aprendizaje y a través incluso de las cadenas de televisión nacional, se transmite el contenido de la Secretaría de Educación Pública con la finalidad de que los niños no pierdan esta oportunidad de seguirse capacitando, de seguir aprendiendo. Aquí el reto más grande que hay es tener la autodisciplina, los alumnos, pero principalmente los padres, de ayudarlos a que ellos sigan aprendiendo, a que hagan sus tareas, a que se involucren en investigar y aprender cosas nuevas. Se comenzaron las regularizaciones en estos temas escolares, es una realidad, pero sabemos que aún hay muchas carencias en este tema. Desafortunadamente, como les decía, el tema del autoestudio, de la autodisciplina, de que la gente dé seguimiento a su crecimiento, es algo que no está acostumbrada a la sociedad, pero nos tenemos que acostumbrar, porque esta pandemia nos trae este nuevo modo de vivir la realidad. Lo que sí tenemos que reconocer, y de manera, pues, con un aplauso de pie inclusive para las autoridades, es que se dio este primer paso. Se atrevieron a romper el paradigma. Y al día de hoy, pues hay que seguirle apostando a este modelo educativo a distancia, porque puede traer cosas muy positivas. Principalmente, vamos a ponerlo en el escenario de aquellos maestros que tienen que ir a comunidades lejanas, rurales, a dar sus clases. Muchas veces arriesgándose a temas de seguridad personal. Y esto nos puede traer incluso la oportunidad de que se instalen algunas repetidoras, algunas antenas especiales para poder recibir estos contenidos y que se capacite a alguien local para que se puedan dar las clases de manera directa. Yo, si fuera ese maestro, podría estar en mi casa dándole la clase a mis alumnos en una serranía o en una comunidad alejada de una zona urbanizada y estaríamos dando el mismo impacto. Esto es uno de los beneficios que puede haber, pero desde luego que tenemos que ver hacia el futuro y verlo de manera positiva y ver qué nos ha dejado esta crisis y cómo hemos aprendido a salir adelante. Hay un dicho que a mí me gusta mucho y lo he utilizado en episodios anteriores que dice: lo que no te mata, te hace más fuerte. Esto significa que todo aquello que te ayude a ser mejor, por muy doloroso que sea, siempre te va a dejar algo positivo. Debemos de saber adaptarnos a los nuevos retos y nuevas formas de trabajo y lograr este estudio. Hoy más que nunca está claro que la preparación, educación y crecimiento personal deben ser una constante no negociable en nuestras vidas. Todos los días tenemos que trabajar en esto, si es que queremos ser competitivos en esta nueva era tecnológica. Sin embargo, la mejor opinión es la que tú te puedas formar de este tema y me gustaría mucho que me compartas qué piensas, qué opinas al respecto, qué aprendizaje te ha dejado esta crisis y cómo lo has aprovechado para ser mejor. De mi parte sería todo. A mí me gustaría que me dejen sus comentarios. Los medios de contacto, como siempre, ya saben, son el correo electrónico adrianrogelioruiz@hotmail.com. En Twitter me encuentran como Adrián Rogelio Ru. De igual manera, pues en el canal de YouTube Master Ruiz, ahí ustedes me pueden encontrar. Y por favor les voy a pedir que le den like, que descarguen el contenido, que se suscriban y que si piensan que esto le puede servir a alguien más, de igual manera lo compartan para que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad tan grande, tan importante. Les repito que también pueden encontrar este podcast en las distintas plataformas, en Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Castbox, iVoox y muchas plataformas donde ustedes pueden encontrarlo. Así que les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Adrián Ruiz. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Que tengan un excelente día. Nos seguimos escuchando y hasta luego.